Comenzamos. Y entonces, un día te das cuenta que todo comienza de nuevo. Y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. Para el Colegio Ciencia y Arte es un verdadero honor tenerlos con nosotros nuevamente. Los que no se desconectaron, muchas gracias. Para nosotros de verdad es un honor que ustedes nos permitan estar en sus hogares. Esta noche vamos a tener un tema muy importante que es no solo de COVID padecemos, tus días no están contados. Repito, no solo de COVID padecemos, tus días no están contados. Dentro de este tema principal vamos a tener a nuestro panel de conferencistas con el subtema número 1, no solo de COVID padecemos, que va a estar a cargo del profesor David Antonio Pereira. Con el subtema número 2, tus días no están contados, con el doctor Cesario Pereira. Y el subtema número 3, no descuides tus tratamientos por cuidarte del COVID-19, que va a estar a cargo del doctor Edgar Pineda. Así que no se despeguen de sus pantallas, por favor. Vamos a dar inicio entonces presentando al profesor David Antonio Pereira Ordóñez, con 35 años de experiencia en educación a todo nivel, conferenciante y motivador, director general administrativo de uno de los colegios con mayor trayectoria en Guatemala, el Colegio Ciencia y Arte, quien ha organizado esta reunión especial para todos ustedes. Adelante, profesor David. Muchas gracias. En realidad, cuando se eligió este tema como tema principal, no solo de COVID padecemos. Tus días no están contados. En realidad, esto pensamos con mucha seriedad en este tema porque de veras es preocupante el poder enterarnos de muchas personas que sí están muy preocupadas por lo que es el COVID. Y claro, todos estamos muy preocupados, algunos en un grado extremo, quizás hasta muy temerosos. Tan temerosos que probablemente hasta han descuidado otros tratamientos de alguna enfermedad que tenían o tienen todavía. Pensemos, por ejemplo, en la diabetes. Podríamos pensar también en quienes tienen un problema del corazón o la hipertensión, algunos quizá cáncer o algo que está dándose siempre, el dengue. Es decir, no son enfermedades que hayan desaparecido simplemente porque ahora surgió el COVID. Son enfermedades y muchas otras que siguen afectando al ser humano. En realidad, destacar estas enfermedades no es con el ánimo de preocuparlos, ¿verdad? Sino por lo contrario, centrar su atención en lo importante que es mantener los controles en nuestra calidad de vida. Es muy importante cada una de estas cuestiones. Es decir, si uno tiene un tratamiento por alguna enfermedad, no hay que descuidarla, hay que seguir atendiéndola, siempre extremando las medidas de precaución por el COVID, pero sin descuidar lo que ya lamentablemente hemos estado padeciendo. Ahora, a medida que este encierro nos obliga a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, a veces hasta podríamos pensar que estamos demasiado limitados. Piense, por ejemplo, en esta imagen, cómo en realidad el COVID nos ha encerrado, pero no puede encerrar nuestra mente y creatividad. Eso no puede hacer. En realidad, nuestra mente sigue abierta, nuestra mente sigue despejada. Cada uno de nosotros, aunque es cierto, debemos preocuparnos mucho por esto,
en realidad hay que continuar con la vida, ¿sí? Es decir, las ventanas, las puertas, tanto es el punto de cerrar todo esto, ¿realmente es necesario? ¿O de qué clase de medidas de seguridad y precaución debemos tener? Hay que pensar en este otro punto. Mire, no solo de COVID padecemos. Si has padecido alguna enfermedad, no descuides tu tratamiento. Entonces, hay que analizar realmente cuál es la circunstancia. Es cierto, parece ser que hay algunos medicamentos que han escaseado, pero la lucha por sobrevivir, la lucha por mantenernos bien de salud, debe ser algo incansable. Por eso, a cada uno de ustedes les animamos a seguir adelante. Sí, no se lamenten por lo que ya no puede ser. Disfruten la vida tal cual es. Por eso es que en esta noche la parte fundamental de esta reunión es escuchar los consejos de un experto con relación a lo que tiene que ver con el COVID. Por eso agradecemos que haya aceptado la invitación el doctor Pineta, quien en la tercera parte de esta reunión pues nos dará algunas recomendaciones, consejos y contará de sus experiencias al estar atendiendo todas estas emergencias. De verdad, es algo que nos preocupa. Cuando sabemos que algún miembro de nuestra familia, algún compañero de trabajo, algún amigo, probablemente si nos asociamos en alguna religión, pues nos enteramos de alguno de nuestros hermanos espirituales que también han sido contagiados. Cuando vemos por todos lados, pareciera que ya todos están contagiándose y de verdad nos preocupa mucho el pensar en cada una de estas cuestiones porque con temor podríamos pensar, ¿cuándo me toca a mí? Bueno, no necesariamente tenemos que estar a la espera de cuándo nos va a tocar. Por eso es tan importante que prestemos atención a cada una de las partes de esta asignación. Es muy importante de verdad que estemos conscientes de la vida que tenemos y que siempre honremos a Dios por no desear, en la desesperación, no desear, quisiera morirme. No, no. Debemos siempre pensar que la vida es sagrada y así como Jehová Dios nos ha dado ese don de la vida, solo Él podría quitárnosla, pero ¿sabe algo maravilloso? Él no es quitador de vida, no, es dador de vida. Por eso es que nos ofrece la vida eterna. Cuando terminen todos estos problemas que tiene la humanidad, verdaderamente vamos a poder vivir en paz y felicidad en algo completamente diferente. Por eso, de verdad, mantengamos siempre nuestra expectativa a que vendrán tiempos mejores. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros y estamos seguros que sacarán mucho beneficio. Muchas gracias, profesor David. Ser fuerte es levantarse de cada caída, limpiarse las heridas y seguir para adelante. Recuerda, incluso en tus peores días, que no hay árbol que el viento no haya sacudido. Así que el tema anterior fue actitud positiva. Sigamos manteniéndola. Vamos con nuestro segundo subtema, que será presentado por el doctor en Educación Cesario Pereira Ordóñez, nombrado embajador de la paz en Milán, Italia. Es director regional de la Organización Internacional de la Excelencia Educativa, ODAE, y es director general académico del Colegio Ciencia y Arte. Con el subtema, tus días no están contados, sé positivo, no pesimista. Adelante, doctor. Muchas gracias. Tus días no están contados. ¿Realmente alguien sabe cuándo va a finalizar su vida? Definitivamente que no. Y miren, se hizo un estudio, una investigación en España y se tomó un grupo de personas adultas
y algunos jóvenes, y tenían que irse a ciertos círculos según las preguntas que les hacían. Y una de estas preguntas fue, ¿piensas en la muerte? Y el 99% de las personas que fueron al círculo sí, eran jóvenes. Los adultos no estaban pensando en eso. Como decían, ya vivimos, ya disfrutamos y estamos contentos de seguir vivos. No tenemos por qué estar pensando en esto. Y lamentablemente ahora, pues vemos de que son los jóvenes los que tienen este problema en su mente, tienen ese pensamiento de que realmente son jóvenes y dicen, es que ya me siento cansado, ya estoy viejo, y quizás tienen 21, 22 o hasta 30 años y se consideran viejitos. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué dicen como que estuviera viejo? ¿Acaso el ser ya adulto es no tener una mente positiva? Definitivamente que no, estas son solo edades, es solo para contar el tiempo. La edad está dentro de nosotros y nosotros sabemos perfectamente bien de que todo con una actitud de positivismo y no pesimista se logran muchas cosas. Así que veamos, por favor, lo que tiene que joven desde 1934. Realmente es la actitud. No con esto estoy diciendo de que definitivamente si estoy enfermo, pues la actitud me va a curar. No, pero dependiendo de la actitud que yo tenga, dicen los especialistas en neurociencia que el 80% de las enfermedades está en nuestra mente, en nuestro cerebro. No significa que no estemos enfermos. El asunto es cómo nosotros tomamos esta enfermedad. Porque si nos dicen que estamos enfermitos o enfermos y nos devastamos nosotros mismos, nos venimos abajo inmediatamente. Entonces, la mentalidad es importante. Y miren cómo es de importante valorar la vida. Nosotros transmitimos siempre esa actitud positiva o el positivismo, aunque siempre hay personas que van a estar en contra de ese positivismo, porque así como ustedes hoy se están enriqueciendo con estas charlas, ustedes deben de compartirlas con las demás personas. Dice que todo el conocimiento debe de ser compartido. De nada sirve tenerlo si no lo compartimos. Entonces siempre van a haber algunas personas negativas que en neurociencia también se le llaman las personas tóxicas. Aquellas personas que aunque vean que nosotros hacemos algo bueno, consideran que es por gusto. Pero veamos este otro ejemplo. ¿Qué es lo que obtiene a cambio por hacer esto todos los días? Él no recibe nada. No será más rico. No aparecerá en televisión. Se mantendrá anónimo. Y no se hará más famoso.
que él recibe son emociones. Es testigo de la felicidad. Llega a una comprensión más profunda. Siente el amor. Recibe lo que el dinero no puede comprar. Haciendo el mundo más hermoso. Y en tu vida, ¿qué es lo que más deseas? Cree en lo bueno. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por los demás? Dice una lectura muy importante, el poder de uno. Nosotros tenemos el poder de influenciar y cambiar hasta cierto punto la forma de pensar de las personas. Podemos influenciar y cambiar la vida de alguien, no cambiar su mentalidad, pero sí su vida, impactar en ella, el poder de uno. Y cuando digo el poder de uno se refiere a que una sola persona puede cambiar y puede influenciar en todos los demás. Tenemos, por ejemplo, el caso de Gandhi, una sola persona, cómo pudo cambiar a todo un país. Nelson Mandela, una sola persona, cómo influenció en todo un país. Y así pueden haber muchos ejemplos, pero no a un nivel macro, sino que podríamos hacerlo a nuestra sociedad, a nuestra familia también. Y ya te has enfermado, y esto ya ha enfermado a muchos, y el desafío de la vida, y este va a ser uno más, este desafío que tenemos. Pero ¿cómo podemos nosotros estar contrarrestando todo esto que estamos viviendo en la actualidad? El COVID-19 está aquí con nosotros. Pero miren, importante lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que les aconsejo? Yo sé que el doctor tiene consejos muy útiles, pero el 80% de la inteligencia que el ser humano tiene es inteligencia emocional. Levántate siempre a la hora que estabas acostumbrado a levantarte. No te quedes más tiempo en la cama. El cuerpo humano, el ser humano es 100% activo. Nosotros necesitamos movimiento. Haz ejercicio y si no te gusta, pues pon música y ponte a bailar. Si no, también tienes la oportunidad de hacer esas actividades que tenías hace mucho tiempo estancadas. Ahora las puedes realizar en tu hogar, puedes empezar un nuevo proyecto, puedes terminar esas cortinas que nunca las habías terminado o puedes descansar tranquilamente en casa. Pero lo importante y la clave es, quítate la pijama, vístete adecuadamente como siempre lo hacías. No andes con pijama en tu casa, eso te va a deprimir. Tienes que estar siempre activo y busca la felicidad. Y cuando me preguntan qué es la felicidad para mí es hacer lo que realmente te gusta. Cuando tú haces lo que te gusta, vas a ser una persona feliz. Y yo de verdad les deseo lo mejor a todos ustedes. Actitud positiva y siempre busquen la felicidad, ya que la felicidad va a ser transmitida. Si yo estoy feliz, se la transmito a mis seres queridos. Y la mejor manera de ser feliz es estar con ellos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Como bien decía el doctor, la transformación va a estar en mí y en usted. Lo que usted da con amor, ¿lo va a recibir con odio? No, con amor. Sus días no están contados. Debe ser positivo. Así que paciencia. Todo es cuestión de paciencia. El tiempo de Jehová es diferente al tiempo terrestre. A continuación, quizá estaban esperando también este punto. Vamos a escuchar al doctor Edgar Pineta, que nos trae un subtema y consejos muy buenos.
No descuides tus tratamientos por cuidarte del COVID-19. El doctor Edgar Pineta, egresado como médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España, miembro del Colegio de Médicos de Guatemala, miembro de la Asociación Española de Otorrinolaringología, socio fundador del Centro Otorrinolaringológico de Guatemala. Ha sido miembro staff del Hospital Herrera Gerandi, Hospital La Esperanza, Hospital Lelix, Hospital Rodolfo Robles y Sanatorio El Pilar. Ha participado en cursos y congresos a nivel nacional e internacional. En la actualidad, por la pandemia, es médico consultor del programa COVID del Hospital Herrera Gerandi. Sea bienvenido, distinguido doctor Pineta. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer a los directores generales del hospital, porque estoy acostumbrado a dar pláticas a médicos, pero del Colegio Ciencia y Arte. Me metí una media hora antes, o tal vez un poco más, para ver cuál era la metódica de este simposio, y realmente quedé encantado, ¿verdad? Me emocioné mucho de ver, y no cabe duda que son excelentes docentes, porque transmiten esa positividad que debemos de tener en este tiempo difícil que estamos viviendo. Primero que todo, entré justo cuando estaban con la canción Qué bonita es la vida, de Jorge Celedón, y realmente eso muestra que la vida es algo valioso, es algo que debemos de procurar conservar. Muchas veces no está en nuestras manos lograrlo, pero en la medida de lo posible debemos de luchar por conservar nuestra vida. A mediados de marzo de este año, la vida de todos los guatemaltecos cambió repentinamente. Es cierto que todos escuchábamos que en China, ya a finales de diciembre, la situación se estaba volviendo muy complicada, pero pensamos que los chinos iban a poder contener esta pandemia. Posteriormente, de ver escenas realmente terribles, nos sorprendimos al ver de que la pandemia había migrado a Europa y ya teníamos países en gran crisis, como en Italia y en España. Estos pobres países y sus gobernantes realmente fueron los primeros que se enfrentaron a este campo de batalla, y debido a eso no sabían qué hacer. Y realmente la pandemia se les escapó de las manos, y podemos ver cómo cifras se fueron hacia arriba de enfermos y también de muertos, ¿verdad? Italia pasó a ser el número 1 en Europa, luego España, luego Francia, y ahora ha sido superada por Inglaterra. Pero todavía nos sentíamos protegidos de este lado del Atlántico. Nos separaba un océano, pero luego el COVID migró para Nueva York, debido a que hoy día pues, los medios de comunicación son bastante ágiles. Y entonces en Nueva York empezamos a ver también la situación que se escapaba de las manos de los gobernantes. Estados Unidos siendo la potencia mundial y teniendo un presidente que cree que todo lo puede, pues vimos nosotros cómo fue insuficiente las medidas que tomaron, y empezó a ser el foco de la pandemia, ¿verdad? Y hoy día pues es el país con mayor número de enfermos y con mayor número de muertos. Pensábamos que tal vez en el hemisferio sur la situación iba a ser distinta. Había argumentos como que tal vez por el frío que azota a esos países en época de invierno, la situación se había tornado muy difícil. Pero nuestro optimismo rápidamente decreció, porque hoy día pues el centro de la pandemia mundial es en América Latina. Y en México también, ¿verdad? Pues América Latina, no solamente en el hemisferio sur, sino en el hemisferio central. Entonces, a manera individual, muchos de nosotros, nuestras familias, hemos sido afectados tal vez por lo más común, que ha sido inicialmente la pérdida de trabajo o la pérdida de nuestros ingresos.
de manera que todos hemos salido afectados. Algunas personas no han salido de sus casas y han quedado confinadas ya incluso por 4 meses, sin poder ver a sus seres queridos. Sobre todo los abuelitos que tal vez tienen enfermedades que pueden agravar este virus, ¿verdad? Diabéticos o hipertensos o personas mayores. Entonces ya llevan 4 meses confinados en sus hogares. ¿Qué podríamos decir de nuestros niños y estudiantes, jóvenes? Han visto interrumpida la rutina de estudios y la alegría de compartir con sus compañeros de colegio, escuela o universidad. ¿Y qué podríamos decir de los que han sufrido más? Los que han enfermado y tal vez hasta han perdido a un ser querido en la muerte. Como mencioné al principio, para mí sería más fácil hablar del tema de actualidad desde el punto de vista médico, pues es parte de lo que me estoy dedicando todos los días, a dar tratamiento para la pandemia. Hoy, en el momentito que estaba escuchando estas pláticas, recibí muchas llamadas, ¿verdad? Doctor, ¿qué hago? ¿Dónde me voy a hacer el examen? Fíjese que tengo fiebre, se me fue el olfato, se me fue el gusto, sí, tengo tos, me duele el pecho. Total que para nosotros los médicos esta ha sido una situación muy difícil. Ha cambiado la consulta de ser una consulta en clínica a ser una consulta telefónica. Pero nosotros nos debemos a nuestros pacientes y tenemos que estar prestos a poder resolver sus problemas porque ellos hoy día están sufriendo. Entonces, yo dije, bueno, esta plática a la que me están invitando, qué difícil darla, ¿verdad? Porque preferiría, en un momento dado, pensé en hablar de los síntomas, el periodo de incubación, cuáles son los métodos diagnósticos, qué debemos de hacer, cuándo hacernos la prueba, cuándo no hacernos la prueba, qué tratamiento voy a seguir, cuándo me voy al hospital o me quedo en casa, ¿verdad? Todas estas que son las preguntas a las que nosotros estamos acostumbrados. Pero escuchando la plática, me puse a pensar, y también al preparar este bosquejo, que la gente hoy día necesita ser positivos. Estamos viendo en las noticias negativas todo el tiempo. Es un momento difícil pensar en otra cosa. Los medios de comunicación solo de eso hablan. Ponemos el CNN y solo de eso habla. Ponemos las noticias de Guatemala igual, ¿verdad? Escuchamos las redes sociales y todo el mundo también nos bombardea con la pandemia. Algunos en aspectos positivos, pero la mayoría en aspectos negativos, ¿verdad? Y por otro lado, también nuestra propia situación nos afecta. Nos afecta si hemos perdido gran parte de nuestros ingresos, el saber cómo vamos a hacer para sobrevivir. ¿Qué vamos a hacer para poder pagar la hipoteca de la casa? ¿Qué vamos a hacer para poder pagar el alquiler, el pago del colegio, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer si nos enfermamos para poder pagar el tratamiento o si tenemos que hospitalizarnos? ¿A qué hospital vamos a ir si es que todavía hay lugar para que nos puedan atender? No cabe duda de que hay mucha ansiedad sobre lo que nos espera y pareciera que nuestro futuro es un futuro muy incierto. Ahora bien, esta situación se está viviendo a nivel mundial. Ningún gobernante tiene la solución al problema, ¿verdad? Entonces, como se mencionó ya en alguna de las charlas, mucha de nuestra fortaleza va a estar aquí, en nuestra mente, en ser positivos. Cómo enfrentemos esta situación va a tener mucho que ver. Algunos científicos piensan de que toda la humanidad se va a contagiar, o por lo menos gran parte de ella, tal vez un 80%. Algunas personas incluso se han contaminado ya y no lo saben, ¿verdad? Posiblemente fueron asintomáticos cuando se enfermaron o tuvieron una infección bastante leve. Ahora, quisiera mencionar 3 principios que nos pueden ayudar a sobrevivir y poder llevar mejor la pandemia. Un principio tiene que ser con valorar nuestra vida. La vida, como ya se mencionó y lo mencionó la canción de Jorge Celedón, es muy bonita. La vida es nuestro bien más preciado. Es un regalo del Creador. Es un regalo
de Dios. Es más valiosa que el dinero y que todas las posesiones materiales que nosotros tengamos, porque si perdemos la vida, lo perdemos todo. El sabio rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido, dijo en Eclesiastés 7:12, la sabiduría conserva la vida. Es bueno tener conocimiento de la Biblia. Y cuando nosotros aplicamos ese conocimiento que nos da el creador de todas las cosas, eso se llama sabiduría. Y cuando esta sabiduría la ponemos en práctica en nuestra vida, pues va a conservar nuestra vida. Si nosotros sabemos tomar buenas decisiones y si seguimos instrucciones, aunque nos parezcan exageradas, podremos sobrevivir. Voy a ilustrarles con un ejemplo muy sencillo. Y esta no es propaganda política porque pareciera que así fuera. Si nosotros usamos la mascarilla, si mantenemos el distanciamiento social y si nos lavamos las manos, entonces estamos aplicando sabiduría práctica. Porque sabemos que estas tres cosas nos pueden servir muchísimo. Haciendo cosas muy simples podemos evitar la transmisión del virus. Obviamente no debemos de descuidar otros aspectos importantes, porque otras enfermedades también afectan nuestra salud. Podríamos también ilustrarlo con otro ejemplo. ¿Qué hay si hoy nos dicen que nos tenemos que quedar confinados en nuestra casa? Que hay un toque de queda y que no podemos salir. Y nosotros nos apegamos muy bien a esta regla. Pero ¿qué hay si uno de los miembros de nuestra familia empieza con dolor abdominal? Empieza a tener fiebre, empieza a sentirse muy, muy mal con un dolor insoportable en el flanco derecho. Y resulta que el diagnóstico es una apendicitis. Podríamos decir, bueno, nos vamos a quedar en casa porque esa es la instrucción. No. Si tenemos una apendicitis, aunque haya toque de queda, nosotros vamos a llamar a una ambulancia, vamos a llamar al hospital, vamos a pedir un salvoconducto y tenemos que ir al hospital. Porque el día de mañana esa apendicitis va a ser una peritonitis, ¿verdad? Entonces vamos una vez más que debemos de valorar nuestra vida y regirnos por también principios que nos puedan ayudar a tomar buenas decisiones. Recordemos que cuidar nuestra salud es nuestra responsabilidad, es de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si somos diabéticos y por estar pensando en el COVID nos olvidamos de tomar nuestros medicamentos y de llevar una adecuada dieta, entonces también estamos perdiendo el equilibrio, ¿verdad? Y esto puede suceder muy fácilmente porque hoy solo se está hablando de la pandemia, pero debemos de tener equilibrio. Recordemos que si superamos la pandemia, no solo nosotros, sino nuestro círculo familiar, vamos a ser muy felices. Entonces, el primer aspecto debe ser valorar nuestra vida. Otro aspecto tiene que ver con la obediencia. Debemos de hacer caso a las autoridades o a los gobiernos. Ya hemos visto que no todos los gobernantes han tomado las mejores decisiones, ¿verdad? Pero debe de haber cierto orden para que esto funcione. Se ha visto en otros países que cuando no se respetan las disposiciones de las autoridades, las cosas no hacen más que empeorar. Muchas veces vemos en las noticias personas que instan a hacer lo contrario a lo que las autoridades dicen. Tal vez porque son revoltosos, tal vez porque son personas políticas que quieren ir en contra del orden establecido. Y entonces empiezan a decir, no hay necesidad de usar mascarillas. Lo hemos visto en Estados Unidos, no usen mascarillas, incluso los gobernantes no usan mascarillas. Algunos instan a restablecer las reuniones sociales y volver a la normalidad para evitar una crisis económica, aún sabiendo que esto puede conllevar a que muchas personas mueran, ¿verdad? Esto lo vimos nosotros en Suecia. Suecia es un país muy desarrollado, pero pensaron que era mucho mejor llevar una vida normal, que se contagiara el que se tenía que contagiar. ¿Y cuál fue el resultado? Que dentro de los países nórdicos, ¿verdad? Donde está Noruega, donde está Finlandia, donde está Suecia y Dinamarca,
Suecia fue el país que repuntó en casos y en muertes, y hoy día de estos 4 países han restablecido ya sus fronteras, Finlandia, Noruega y Dinamarca, pero han bloqueado a Suecia en vista de que la política que utilizaron no fue la mejor. Lo mismo vimos nosotros con Inglaterra, ¿verdad? Estados Unidos, y más recientemente lo hemos visto con un país muy cercano que es Costa Rica. Costa Rica llevaba una excelente estadística. Era el país de Centroamérica y uno de los de Latinoamérica que había controlado más el COVID. Pero resulta que se descuidaron y empezaron ya a que no uso mascarilla, que podemos tener ciertas libertades, y hoy el resultado es que ya tienen o están sobrepasando los 6,000 casos de COVID, cuando hace poco no llegaban a los 1,000. Entonces, a manera de resumen, ningún gobierno es perfecto y ninguno tiene la solución a este problema todavía. Pero si nosotros, que somos los responsables de nosotros mismos y de nuestro entorno familiar, de nuestro núcleo familiar, si nosotros amamos al prójimo, si nosotros amamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, parientes y amigos, haremos bien en aislarnos de ellos, especialmente si nos sentimos enfermos, si pensamos que nosotros podemos llegar a contagiarnos de COVID. Evitemos el interactuar con otras personas, sobre todo en este momento, cuando el contagio es muy alto aquí en Guatemala. Hemos visto un segundo aspecto, que es la obediencia a las autoridades gubernamentales, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Pero si hay algo que no nos guste, usemos el sentido común, ¿verdad? Aislémonos, evitemos, porque el contagio es muy real. No sé si solo yo como médico lo he estado viendo todos los días y me asusto. Y a veces mi esposa me dice, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué te alejas de mí? Le digo, porque me da pena si yo me contagio llegar a contagiarte. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viendo todos los días, ¿verdad? Lo estamos viviendo de primera mano. Hemos perdido colegas en la muerte, ¿verdad? Por gente joven. Entonces, el COVID es una realidad, no es una cosa inventada, es una realidad que está ahorita en el pico más alto y debemos de cuidarnos todos siendo positivos, pero tomando las precauciones necesarias. Esto nos lleva al tercer aspecto, que es no bajar la guardia. Como esta pandemia ya está alargándose por meses, ya llevamos 4 meses confinados, puede ser difícil a veces mantenernos alerta. Y a veces nos podemos ver tentados a bajar la guardia, especialmente cuando se empiezan a liberar restricciones, ¿verdad? Y eso, Guatemala ha estado bastante confinado, pero a medida que pase el tiempo se va a empezar a tomar ciertas libertades. Posiblemente se va a restablecer el transporte público. ¿Qué vamos a hacer nosotros si tenemos que utilizarlo? Pues tomar nuestras medidas. Debemos de esforzarnos por mascarilla, por llevar nuestro alcohol gel, ¿verdad? Alejarnos de las personas, y seguramente las autoridades van a crear ciertos límites en el tema del transporte público. Nuevamente nos vamos a las palabras del sabio Salomón. Él escribió en el Proverbio 22:3, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Nosotros no queremos sufrir las consecuencias por ser imprudentes, ¿verdad? De manera que debemos de ser prudentes en todas las cosas que tengamos. Hay mucha información que yo creo que ya todos lo sabemos en cuanto a medidas de precaución. Seamos cautelosos si surgen nuevos brotes. Algunos expertos dicen que podríamos estar viviendo con este virus por bastante tiempo más, hasta que haya tratamiento y vacunas disponibles para todo el mundo. Quizás esto nos lleve al año 2021 o incluso 2022. Eso ocurrió con la gripe española de 1918. Duró 2 años la gripe española. Entonces, estos cambios que hemos sufrido podrían continuar por un tiempo prolongado, pero al reanudar nuestras actividades debemos de hacerlo de manera gradual. Pero es muy importante el ser optimistas. Poco a poco volveremos a reunirnos con nuestros seres queridos.
Poco a poco se irán levantando las restricciones y todo volverá a la normalidad. Tal vez no exactamente como la conocíamos antes, pero sí disfrutaremos de las cosas que hoy extrañamos, como un beso de un ser querido, un abrazo, un apretón de manos. Podremos respirar aire puro sin la mascarilla que nos lo impida y sin el temor de sentirnos amenazados por un virus tan pequeño que no lo podemos ver. Esta pandemia nos ha golpeado a todos, pero a algunas personas las ha golpeado más fuerte. Es tiempo de ser solidarios con las personas, aunque no las conozcamos. Duele mucho ver lo que las personas están sufriendo. Podemos dar ayuda material, podemos dar ayuda emocional y ayuda espiritual. Recordemos las palabras de Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Mientras esta época difícil pase, disfrutemos de la compañía de nuestro círculo familiar más cercano. Yo antes de esta pandemia corría todos los días, toda la semana, de 6 de la mañana a 8 de la noche. No tenía tiempo para estar con mi esposa, para desayunar con ella y poder dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque la vida se había vuelto muy traqueteada. Realmente, de alguna manera, la pandemia sirvió para algo. Entonces, por otro lado, muchas personas hoy día disfrutan de un aire más puro debido a que hay menos tráfico. Otras disfrutan de llegar a su trabajo más a tiempo por lo mismo, porque hay menos tráfico. Hay un dato curioso que quería compartir con ustedes. Todo el mundo se queja de la economía, pero llegó una señora, esta señora tiene un vivero, y le digo, ¿y a usted le ha de estar yendo mal? Y me dice, no, me está yendo de maravilla, porque las personas antes no tenían tiempo ni siquiera de salir a su jardín, ni de ver una flor o una rosa. Hoy día la gente, debido al confinamiento, pues está atendiendo su jardín, está disfrutando de muchas cosas que antes se nos había olvidado disfrutar. Entonces, debemos de cambiar y adaptarnos a lo que está sucediendo, pero adaptémonos para bien. Disfrutemos del cielo azul como el día de hoy. Hoy es más azul que antes porque no hay tanta contaminación. Disfrutemos de la maravillosa creación de Dios. Todo esto nos ayudará a mantenernos sanos en sentido físico, mental y emocional. Y no me quiero quedar con las ganas en vista de que David Pereira estaba cantando ahí esa canción, Qué bonita es la vida, con otra canción que a mí me pareció muy apropiada, y es La vida sigue igual, de Julio Iglesias. Y aunque él en la canción decía, unos que nacen y otros morirán, al final la vida sigue igual.